Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este día. Vamos a cantarle al Señor un corito que cantan mucho los hermanos católicos. A mí me gusta mucho. Vamos a ver si mamá lo sabe. Dice: un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da Jesús, que nos amemos todos como nos ama Dios. Gloria a Dios. Y vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 22. Y voy a leer del versículo 34 hasta el 40. Dice así la palabra del Señor. Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí. Damos gracias al Señor por esta palabra en esta mañana. Nuestro Señor estaba en una conversación con los fariseos, y los fariseos tratando de tentarlo, ¿verdad? Tratando de ver cómo lo hacían quedar mal, Lo hacían caer. cómo lo hacían caer. Le hicieron, entre tantas preguntas, le hicieron una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era el mandamiento más importante? Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa fue la pregunta que le hicieron para probarlo, y el Señor le contestó diciendo que hay dos grandes mandamientos. El primero es amar a nuestro Dios. Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Verdad que sí? Con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Y hay otro gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti ¿Qué es mismo. cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son como los títulos de los mandamientos. ¿Verdad? Toda la ley se fundamenta en esos dos principios. Esos dos principales mandamientos no están en la ley. No están en la ley mosaica. Pero Hay muchos mandamientos que tienen que ver cómo tú te relacionas con Dios, y hay otros como tú te relacionas con para tu el prójimo. prójimo. Muy bien. Y como esos mandamientos principales que dice amarás a Dios todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, es para esta sección, y el otro es para esta. Es como si fuera algo así. Sí, los 10 mandamientos de la ley mosaica se dividen en dos grandes partes. Y esas dos grandes partes, una pertenece a amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la otra mitad... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, Clarimar. Clarimar parece que está bien pendiente de los domingos cuando hacemos el estudio bíblico. Te felicito, Clarimar. Así es. Así que Papá Dios nos invita en este día, primero, a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y luego, Porque si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Muy bien. Y la otra invitación es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ok? Se supone que nosotros amemos a nuestros hermanos Prójimo y enemigo. y aún hasta nuestros enemigos. Aún hasta nuestros enemigos se supone que nosotros los amemos, ¿verdad? Y los perdonemos cuando nos hacen daño. Y tengamos buenos pensamientos para ellos. Y oremos por ellos. Se supone que oremos hasta por los que nos hacen mal. Dios nos invita a eso en esta mañana. Que no se nos olvide que hay dos grandes mandamientos: amarlo a Él por sobre todo
y amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como si fuéramos nosotros mismos. Amén. Bueno, pues le voy a pedir a Clarimar entonces que nos dirija en oración en esta mañana. Oremos. Oremos. Señor, te pido que nos cuides, que nos protejas en este día, Dios mío. Al que tenga algo en la mente que es incorrecto, que tú se lo saques. Amén. Te pido que al que está decaído, Señor, el enfermo, tú le dibujes una sonrisa a la cara, Señor. Que el que no te haya conocido te conozca, salió el sol otro día más. Y te pido que aquella persona, Señor, que se sienta sola y tenga, Señor, un libro muy importante, Señor, llamado la Biblia. Aleluya. Que la lea. Que la lea y busque de ti, Señor, y que esa palabra, Señor, y ese tú van a sonreír, para hacer que él tenga una sonrisa en su rostro. Y te pido también, Señor, Aleluya. por el que está enfermo, por el que está pasando por la batalla, Señor, por el que está en una prueba. Te pido, Dios mío, que tú lo cuides. Santo. Que si se está cayendo, que tú lo levantes. Que pongas, Señor, su cabeza en alto, Señor. Te pido que los cuide. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a cantarle otra alabanza a nuestro Señor. Con mis manos Y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Oh, te alabo, Señor. Otra vez. Sí. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Amén. Clarimar, despídete de los hermanos, unas últimas palabras de exhortación. Que Dios les bendiga y que Dios les cuide. Que recuerden orar y leer la palabra. Que cuando la lean, la practiquen. Y que no se olviden, ¿verdad? Que Dios siempre tiene la puerta abierta, solo nosotros tenemos que decir que si podemos entrar. Amén. Él tiene la puerta abierta. Nosotros somos, ¿verdad?, los que decidimos si entramos o nos quedamos afuera. Y que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que lean la palabra, oren también si no han orado y que busquen de Dios, porque Dios siempre tiene una puerta abierta para que a nosotros nos toca decidir si queremos buscarlo a Él. ¿Verdad? Tenemos que buscarlo. Él nos llamó primero, nos amó primero, nos separó. Si algo tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿verdad? Esa es la decisión, arrepentirte. Si nos arrepentimos de nuestro pecado, seguro que nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Amarili, despídete, por favor, mi amor. Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde, y como decía la palabra, tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, amar a Dios. Y si tú amas a Dios sobre todas las cosas, ese mismo Dios te va a ayudar a amar aún hasta nuestros enemigos, ¿verdad? Amar aún a aquellos que nos hacen mal. Y el llamado del Señor es amar, a que amemos como el Señor ama. El amor del Señor es un amor que no tiene condiciones, un amor que perdona, que restaura, y ese es el amor que el Señor quiere, un amor sincero, y ese es el amor que el Señor quiere que nosotros mostremos a todos nuestros semejantes, y como ya se ha dicho, aún aquellos que te hacen, ¿verdad?,
cosas malas a nuestros enemigos, tenemos que mostrarles que el amor de Dios mora en nosotros y ese amor nos hace amarlo y verlo como el Señor lo ve, con ojos de compasión y de misericordia, y sobre todas las cosas orar por ellos. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y recuerda, no saques de tu hogar sin ponerte en comunión y en las manos del Señor, tú y tu familia. Dios te guarde. Amén. De nuevo, Mateo 22, que fue la porción que leímos, versículos 36 y 37, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nos compliquemos mucho la vida. Hay dos principios básicos para tener vida fructífera: amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Esa es la invitación que Papá Dios nos hace en este día. Vamos a practicarla, aunque a veces se nos hace difícil, pero si nos ponemos en las manos de Cristo podemos amar. No hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a los hermanos de la Internet también. Dios le bendiga. Bueno.